Buen día, saludos cordiales desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca, en el sur de Costa Rica. Tenemos el gusto hoy de presentar la conferencia Generalidades sobre el cultivo moderno del cacao. El cacao, un cultivo quizá de los de mayor tradición en nuestro país, pero también un cultivo en el cual en estos momentos hay pues una gran expectativa generada por muchas razones. Es un cultivo y una actividad productiva que se está tratando de impulsar desde la institucionalidad del sector agropecuario en el país. Hay un potencial en el mercado internacional conocido a través de estudios de prospección de mercados, por ejemplo, que ha hecho la promotora de comercio exterior. Hay una serie de atributos del producto en Costa Rica que le da competitividad, como es la calidad del aroma, etcétera. Una gran tradición que hay también en las familias productoras, en este caso, por ejemplo, en el sur del país, que queremos aprovechar y rescatar. Y entonces una serie de iniciativas que se están impulsando, tanto en términos de ir mejorando la calidad genética del cultivo, la búsqueda de recursos para invertir, la iniciativa que tienen varias organizaciones de productores, organizaciones cooperativas, etcétera, hace que esa sea una actividad que nos está ocupando en estos momentos, tratando de promoverla y de poder responder a esa demanda del mercado que al final representa para el sector agropecuario y rural una oportunidad. La conferencia de hoy está a cargo del extensionista, el técnico Fernando Fallas Durán. Don Fernando Fallas es extensionista en la Agencia de Extensión Agropecuaria en San Isidro de Pérez Celedón y va a tener en los próximos minutos ese rol de transmitir y de compartir una serie de conocimiento, de medidas y técnicas de manejo del cultivo de cacao en condiciones propias de la región, pero aplicando el conocimiento que se ha venido generando a nivel de esta actividad. Para aclarar sus inquietudes y sus dudas, les solicitamos que hagan sus consultas o comentarios en los comentarios de Facebook, pero también podrían contactar al charlista a través de su dirección de correo electrónico. Así es que aprovechemos al máximo sus próximos minutos y adelante, don Fernando Fallas Durán. Ok, un saludo para todos los que están conectados. Bienvenidos a este medio de información de la Dirección General Regional de Pérez Celedón. Hoy estamos informando desde la Agencia de Extensión Agropecuaria de San Isidro Pérez Celedón del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Al igual que mis compañeros, el día de hoy continuamos con un proceso de actividades informativas y ya que, digamos, estamos en la necesidad de estar en continuo completo con nuestros, nuestros productores. Y también gente que está interesada en lo que es, digamos, el cultivo del cacao en esta zona de la región Brunca. En el día de hoy voy a hablar y compartir experiencias sobre generalidades del cultivo del cacao. Hemos creído conveniente abordar estos temas. En realidad, el cultivo de cacao en Pérez Celedón está teniendo auge, por lo que nosotros, mediante asesoría técnica, estamos colaborando con todas las personas que quieran, producir o sembrar cacao. Yo les compartiré una presentación que he preparado para ustedes con mucho gusto. Vamos a ver. En un principio, el cacao, el Tiroma cacao, es originario de México. Surgió de un bosque. Algunos dicen que viene del norte de Brasil, pero el cacao más viejo que se tiene referencia
es un cacao criollo de México que tiene aproximadamente 2.500 años de haberse domesticado, ¿va? Eh, eh, Anteriormente, hace ya tiempo, el cacao era una fuente de ingreso promisoria en la zona de Zigzagola, Talamanca, pero con el ingreso o la llegada de enfermedades, el cultivo se vino en decadencia y también aunado al poco manejo que se le tenía en ese momento, ausencia de buenas prácticas agrícolas y posteriormente estudios revelan que ese fracaso en la producción del cacao se debió a que las densidades de siembra eran muy bajas, las variedades poco productivas y muy susceptibles a enfermedades a las cuales la gente no tenía conocimiento, entonces la producción se vino abajo. Entonces, en la región de Zigzagola y Talamanca, se empezaron a hacer unos estudios y el programa de Zigzagola, conjuntamente, digamos, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se dieron a la tarea de hacer digamos, una investigación para elaborar una estrategia de manejo que hiciera el cacao más susceptible más sostenible y productivo. Para eso contratan al ingeniero Jorge Hernán Echeverry Rodríguez. Este es un consultor, es un consultor en la producción de cacao, tiene 35 años de experiencia en lo que es manejo, producción. Él también, digamos, hace inspecciones en las fincas para las certificaciones orgánicas. Es una persona con amplio conocimiento. Entonces le encargó la tarea de elaborar un manual para que los que quisieran incursionar en el cacao y los que ya tenían cacao, tuvieran una base para llevar la producción de cacao a buen puerto. Entonces él elabora un manual, o más bien se elaboran tres libritos o folletos informativos, pero las bases principales se clasifican en 10. Hay 10, digamos, 10 puntos que son que son las bases, digamos, para la producción moderna del cacao, que todo productor que quiera incursionar en la producción del cacao debe tomarlas en cuenta. Este es un librito, son 3 libros que están a disposición de los productores y los vamos a enumerar aquí rápidamente y después los vamos a desarrollar uno por uno. En esta ocasión en esta pequeña charla vamos a tocar solamente 3, porque todos son muy extensos, pero digamos, vamos a tocar los puntos más claves. Primero, todo productor de cacao debe planificar en la finca todas las actividades, condiciones favorables o que limiten el desarrollo de enfermedades como momilia y pitóptora. La momilia y la pitóptora, bueno, son una de las enfermedades que más atacan al cacao. El cacao lo atacan otras enfermedades, pero prioritariamente la momilia y la pitóptora. Después el segundo enunciado dice buscar el equilibrio entre ambiente, el desarrollo de la planta y la nutrición nutrición y producto. Actualmente, digamos, en Costa Rica, no hay una regulación que nos diga, vea, usted en esta área no puede sembrar cacao, en esta sí, y las fincas están rodeadas, a excepción, usted no puede, digamos, incursionar en ningún cultivo, a excepción de áreas de protección, parques nacionales, áreas protegidas, de ahí en fuera, ahora, áreas que digamos que estén fuentes protegidas, etcétera. De ahí en fuera usted puede sembrar donde usted quiera.
Pero eso conlleva una serie de consideraciones que usted tiene que tener con el ambiente, con sus vecinos, y para poder hacer que el desarrollo de su cultivo, digamos, no perjudique al ambiente o, digamos, o lo impacte menos negativamente, y también a las personas que viven alrededor de su finca. Otra cosa que es muy importante es utilizar un material genético de alta producción, tolerante a enfermedades y de buena calidad. Este enunciado, el tercero, las propiedades ahora, digamos, son más difíciles de conseguir, son más caras, entonces debemos ser más productivos por área. Después, un factor importante es la tolerancia de enfermedades. Ya nosotros tenemos que vivir con esas enfermedades, entonces nosotros debemos buscar variedades que toleren. Por ejemplo, en este momento tenemos unos híbridos que el CATI ha hecho investigaciones, pero esos híbridos son tolerantes. En este momento no tenemos ninguna que sea resistente, que diga, bueno, sí, es que no le hace nada, no. Tenemos tolerantes. Y después, el cacao que usted siembra tiene que ser de buena calidad. Usted, cuando se aventura a realizar una empresa o una producción, lo que sea, usted debe ir buscando la excelencia. Ahora es más complicado de producir porque nosotros tenemos que satisfacer las necesidades del cliente. Yo siembro cacao, pero el cliente me va a pedir que tenga buen sabor, que tenga amargor, que tenga astringencia, que tenga esto, que tenga el otro, y yo debo satisfacer las necesidades del cliente. Entonces yo tengo que ir buscando esa excelencia, eso que me va a dar digamos, ese plus para yo poder entrar al mercado. El cuarto enunciado dice que debemos sembrar en suelos profundos de buena fertilidad en asocio con cultivos rentables. El cacao es un arbusto, bueno, es un árbol que él tiene un pivote que puede profundizarse hasta 1,5 metros si las condiciones se lo permiten. Ahora, si usted tiene un terreno que no puede, que en el verano tiene cierta, digamos, que llueve poco o tiende a secarse un poquito el terreno, el cacao va a buscar, se va a profundizar el pivote o la raíz suficiente para poder extraer digamos, el agua. Entonces el suelo debe ser un suelo que permita que ese árbol pueda profundizarse. También debe ser sembrado con asocio con otros cultivos. Al principio el cacao va a necesitar sombra, pero digamos una sombra temporal, y usted debe ver cómo le puede sacar provecho a eso y ir sembrando cultivos ahí, alternándola con yuca, con musáceas, con árboles. Más adelante se puede intercalar maderables, pero digamos, eso ya hay que estudiarlo bien por las distancias digamos, de siembra de esos árboles, porque tampoco podemos tapar mucho la sombra, y entonces más bien hacemos un efecto inverso a lo que queremos. El quinto enunciado dice utilizar densidades de siembra mayores a 1,000 árboles por hectárea. Ok, aquí en el papel suena muy bonito, 1,000 árboles por hectárea. Si yo lo siembro en pate gallo, puedo sembrar 1,100 y un poquito más, y se ve muy bonito. Pero el problema es que el cacao, digamos, es muy vigoroso. El cacao, usted lo corta hoy, al momentico está echando hijos, está echando chupones. Entonces, mantenerlo, digamos, en 3x3, mantenerlo, es una labor que es muy, muy ardua. Es una labor que debe planificarse y debe llevarse con bastante cuidado. El árbol tiene que, digamos, en los primeros años, usted tiene que hacerle podas de formación, y después son podas, digamos, sanitarias, fitosanitarias, para mantenerlo en buenas condiciones. Porque si usted se descuida, el cacao en un momentico está altísimo y se le va a hacer difícil la cosecha,
También va a ser mucha autosombra, que eso favorece la proliferación de plagas y hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, 3x3, pero digamos bien cuidadito. Seguimos la cantidad de regular la luz que llega al follaje en relación con la producción y control de enfermedades. Más adelante vamos a tocar un poquito más ese tema. Incorporar el cultivo, buenas prácticas agrícolas, protección al ambiente, salud al productor y su familia. Aquí es muy importante la salud del productor. Antes, digamos, las prácticas que uno tenía era mucho químico, y ahora el químico sería lo último, o ya cuando ya no tenemos una opción, podemos usar un químico, pero hay prácticas culturales, hay productos biológicos que usted puede hacer, y lo que vamos es orientado hacia una agricultura orgánica, una agricultura que me ofrezca seguridad para yo producir en armonía con el ambiente, protegiendo la salud de la familia y el productor. Realizar programas estrictos de manejo integrado de plagas y enfermedades, porque en el cacao la prevención es el éxito. Hay mucha gente que, perdón, hay mucha gente que espera espera tener la plaga para ir a controlarla, y eso ya es ir perdiendo. Usted tiene que venir previniendo para hacer su cultivo más rentable. Realizar un reemplazo de árboles menos productivos que otros que ofrezcan mejores condiciones. Hay que tomar en cuenta que el árbol de cacao va a producirnos durante 25 a 30 años. Si usted lo maneja sosteniblemente, él le va a producir 25 y 30 años. Entonces usted tiene que tener árboles productivos, árboles que le den los resultados que usted espera. Eso se logra con buenas variedades, y hay unas condiciones ahí que más adelante las vamos a hablar más en. Y lo último es realizar un buen beneficiado del cacao. Digamos, la calidad que usted pueda brindarle al cliente, porque el cliente es el que le exige a usted calidad, es lo que usted debe, o sea, a lo que usted se debe enfocar desde el momento que usted siembra la primer plantita o el primer árbol de cacao. Entonces, lo último es el beneficiado. Muchas veces la calidad del cacao se ve, digamos, distorsionada o afectada por la manera en que usted lo beneficia. Más adelante, en otras charlas, vamos a hablar de lo que es el beneficiado, que siempre se nos ha dicho que es muy fácil, pero eso, digamos, el beneficiado tiene sus cositas de cuidado. Entonces, vamos a hablar para ya entrar en materia, vamos a hablar de planificar todas las labores de la finca. En este momento vamos a hablar de las 3 principales enfermedades del cacao que todo productor debe conocer. Dice que bases para la producción de mona de cacao. Vamos a ver. Bueno, perdón. Y es que me falta. Bueno, ¿qué pasó aquí? Okay, ¿qué pasó? Ya aquí, ya. Ok, vamos a hablar de condiciones que favorecen el desarrollo de la monilia. La monilia es un hongo, y por ser un hongo, el exceso de humedad la beneficia. Entonces nosotros, cuando se planea realizar un cultivo, lo primero que tenemos que planear es, bueno, ir a ver el terreno, planear las curvas a nivel, las terrazas, los drenajes, etc. Nosotros necesitamos agua, pero agua que circule. El agua en el cacaotal no debe haber, encharcamientos ni excesos de humedad. Obstáculos libres a la hora de la circulación del aire dentro del cultivo. Bueno, aquí en esta zona hay unas zonas que amanece muy nublado,
y tiene como cierta brumita. Hay ocasiones en invierno también digamos, hay efectos naturales que nos atacan y los cultivos van a amanecer muy húmedos. Entonces, si usted prepara bien el árbol, usted le hace una poda bien hecha, una poda abriéndolo al centro. El árbol de cacao usted lo abre en los primeros 2 años, usted le da una formación. Usted lo va a podar y va a dejarle 4 ramas, digamos 4 ramas base que son norte, sur, este y oeste. Esas 4 ramas usted las deja ahí y las va formando, pero de manera que en el centro quede completamente abierto para que cuando el sol, digamos, ya repunta, entonces ya me seque ese cultivo, lo más rápido que pueda, porque así yo evito que los hongos como la momilia y la pitóptora se me extiendan. También, para ahondar en eso, el exceso de hojas y ramas, hay veces me puede impedir que yo vea digamos, las mazorcas enfermas. Y la mazorca enferma es una bomba de tiempo en el cacautal. Ok, dejar mazorcas enfermas adheridas al árbol, no se debe dejar ninguna mazorca, deben haber programas digamos, regulares que usted, digamos, arranque, corte las mazorquitas y la mazorca usted la puede, simplemente usted la corta y la mete debajo de la hojarasca. Eso ya ahí, digamos, para digamos, la proliferación del hongo. Ahí el hongo sigue, pero ya en menos, digamos, me afecta menos porque si yo lo dejo, si alguien toca digamos, esa mazorca enferma, se lleva el hongo, se lo lleva para otro árbol, puede ser un animal, puede ser el viento, puede ser el agua. Entonces, las plantas, las mazorcas enfermas deben eliminarse, digamos, periódicamente. Las plantaciones vecinas que, digamos, que no se controla la enfermedad, eso es un foco de infección, eso es digamos, mucho se habla de eso. Hay veces la gente dice, no, es que si usted toma las medidas preventivas, a usted no le va a afectar. No, sí afecta. Entonces usted, cuando hay un productor que no realiza las prácticas para controlar la enfermedad, usted tiene que tener más cuidado en los límites de su propiedad. Usted debe poner barreras vegetativas, usted también puede poner áreas buffer y hacer unos recorridos periódicos digamos, en las orillas de la finca, porque también puede ser que yo haga una aplicación controlada, nada más en las orillas o, digamos, o 3 hileras de la plantación, como una prevención porque el vecino no me controla mucho digamos, las enfermedades. Actualmente eso es un problema porque en este país no hay una ley que diga, bueno, si usted tiene una plantación y no la asiste, tiene que cortarla. Sí las hay, pero no se cumplen y también es muy tedioso ese. También tener árboles susceptibles y con mazorcas enfermas es peligrosísimo. La falta de labores de cultivo, eso va a ser en todos los cultivos y con todas las enfermedades. Controlar las malezas, tener un buen programa de fertilización, las podas, la recolección, son básicas para el buen manejo del cultivo. Aquí tenemos una diapositiva muy importante que es bueno que la gente la conozca. En algunos lugares la monilia la conocen como momiliasis, pudrición acuosa, helada, mancha ceniza o enfermedad del Quevedo. El nombre científico de Momiloptera roreri. Es un hongo, ataca a Pteroma cacao, Pteroma helicea, Pteroma bicolor, Pteroma graminifolium y otras plantas del género Errania. Aquí en Costa Rica hay muy poca de esa Errania. Ese género Errania son unas plantitas que digamos, del género ¿cómo es que se llama este género? Son unas plantitas que parecen un cacao, pero como algunas, ¿verdad? Tienen como una apariencia como un cacaíto chiquitito degenerado. Esas plantas existen mucho en América del Sur. En nuestro país hay pocas. Y
son de la familia de las malváceas y hay que tener mucho cuidado de que las plantaciones no tengan digamos, esas, aquí es un poquillo cuesta, porque eso es mucho en América del Sur. Después, el tiempo de infestación hasta que aparezcan los síntomas son de 1 o 3 meses. Cuando ya yo veo cuando ya yo tengo síntomas visuales, ya tiene 1 a 3 meses. Pues eso es muy importante conocerlo porque, digamos, ya yo tengo que tener más cuidado. Si yo ya la veo, ya quiere decir que hace 3 meses está ahí. La dispersión, esporas transportadas por agua, viento y por los trabajadores y todo lo que toque y se lo lleven, insectos, hormigas, todo lo transporta. Muy importante esto que dice órganos que atacan tejidos en crecimiento, frutos de cacao y mazorca. Cuando usted corta cuando usted corta la mazorca enferma, ahí usted para, ¿verdad? No es que lo va a eliminar del todo, pero ahí por lo menos para el desarrollo. Ya no hay, digamos, no hay esporulación del hongo, y la contaminación es menor. Condiciones que la favorecen son altos los volúmenes de agua, precipitación y temperatura. Oiga, esto es muy importante. Cuando llueve y después hace calor, eso es dulce es igual que la roya. Periodo de que llueve y después hace calor, pues pucha, son condiciones que favorecen el desarrollo. Aquí vamos a ver unos síntomas que es importante que el productor visualice y aprenda a distinguir digamos, la momilia va a aparecer digamos, como un amarillamiento, pero en el centro de la fruta. Después va a avanzar del centro hacia los lados. Eso es muy importante. Ya cuando está digamos, ya se momifica, ya pierde ya entran otros hongos ahí que se aprovechan y ya se pierde Pero lo importante es que al principio sí, yo veo la mancha en el centro, que es diferente digamos, a la mancha de la Phytophthora. Ahora vamos con las condiciones que favorecen la mazorca negra o Phytophthora palmívora. La palmívora es la que nos interesa ahí. Hay otras, Carotobora, Simonembis, otras Phytophthora, hay un montón, pero la que nos interesa es la palmívora. Es causado un hongo que se presenta principalmente en áreas húmedas encharcadas, es igual que el anterior, son hongos, es común verla en viveros, porque esta ataca la raíz. Entonces, cuando las plantitas están en vivero y hay Phytophthora, la plantita se empieza a marchitar y si no la cuidamos, se pierde, digamos, llega a secarse completamente. La Phytophthora tiene la particularidad de que en épocas frías ella, digamos, le favorece el desarrollo. No es que no se va a desarrollar en épocas calientes, pero en las épocas frías, al contrario de la momilia, sí, ella le gusta el frío, y frío con humedad le gusta bastante, al igual que la monilia, si se dejan mazorcas enfermas adheridas al árbol. Hay que tener mucho cuidado cuando uno riega las plantitas en el vivero. La Phytophthora es un hongo que está en el suelo. La Phytophthora es un hongo que también es un hongo que se llama saprófito. Él puede permanecer en el suelo por largo tiempo, muy largo tiempo. Entonces él va a esperar ahí hasta que él tenga las condiciones adecuadas, que son humedad y una herida en la planta. Entonces debemos ser muy cuidadosos con las plantitas del vivero a la hora de regarlas. Mucha gente les pone un mulch, o sea, digamos, una cascarita de café, de ese, brosilla de café, o le pone arroz, granza de arroz, para evitar que cuando uno riega salpique. Un cuidado que se debe tener es cuando usted hace las labores de chapia en las fincas, ahora se usa mucho la guaraña. La guaraña no debe arrimárseles a los troncos de los árboles, porque si usted provoca una herida y hay un aguacero fuerte y la lluvia le produce un salpique, el palo se te va a infectar de Phytophthora.
También, si usted utiliza tierra donde murieron plantas de Phytophthora, eso es como bueno, ayudarla a que ataque las plantas. Siembra en terrenos o siembra de socola, restos de árboles en descomposición. Ok, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ahora, con la agricultura orgánica, todo es, digamos, uno hace análisis de suelo y lo que se recomienda es agregar materia orgánica a los suelos. Esto tiene un problema porque la Phytophthora le gusta desarrollarse en la materia orgánica. Entonces lo que tenemos que hacer es, antes de agregar esa materia orgánica, es compostearla o no acercarla mucho a los troncos, y también, como le dije anteriormente, tener mucho cuidado en no hacer ninguna herida en los troncos. Esta enfermedad, digamos, ataca la raíz, ataca tejidos. Hay veces se pueden hacer cirugías, pero digamos, cuando no está muy avanzada. Porque yo, al hacer la cirugía, quito gran parte del tejido y tengo que aplicarle un producto, digamos, para sanar la herida. Algunas veces esta Phytophthora también usted puede ver, pero ya eso es cuando está muy avanzada la enfermedad. Usted ve un exudado. El exudado es la respuesta que la planta da para curar las heridas y que no se le metan más. Bueno, la naturaleza es muy sabia, entonces ella tira ese exudado porque la Phytophthora le causó unas lesiones, digamos, unas rajaduras al tronco, a la rama. Entonces ella, por prevención, tira un exudado que es digamos, como un barniz transparente, digamos, es un exudado como transparente, amarilloso. Eso seña de que aquí hubo Phytophthora, pero ya eso es en casos que ya está muy avanzada. Ok, estas son fotos de Phytophthora. Podemos ver que la enfermedad empezó por los ápices. ¿Se acuerdan que la momilia era en el centro? La Phytophthora es en las puntas. Ya cuando se momifica, ok, pierde también digamos, ya se revuelve y ya es más difícil identificarla. Vamos a hablar de la ceratocitis o mal de machete. Digamos, cómo la afecta. Es un hongo que ataca los tejidos conductores y las yemas. Esto, digamos, el hongo se mete y agarra los conductos y, como por decirle algo, como que los ahorca, los agarra. Entonces el árbol no puede, digamos, no hay circulación de agua ni de nutrientes. Entonces el árbol empieza a marchitarse y se muere. Esta enfermedad se presenta esporádicamente, pero lo importante es que si ella se presenta, usted tiene que tomar las medidas de cuarentenar digamos, esa área. Usted no debe permitir que nadie se arrime, ni que corten, ni que saquen vareta, ni que toquen esa planta. Entonces, una práctica que es muy saludable en cualquier cultivo, no solo en cacao, digamos, por decir algo, mamón, el mismo café, guanábana, es usted desinfectar el machete, perdón, el machete o la herramienta que usted usa. Digamos, usted al principio del día usted tiene que desinfectar esa herramienta. ¿Cómo la desinfecta? Bueno, existe el amondo cuaternario, el baniodín o yodo, existe cloro, alguna de esas cosas que a usted digamos, hay una mala práctica que ya se está erradicando, que el campesino tiene, digamos, una costumbre de andar con un cuchillo y volándole machete a todas las ramas que no quiere, anda con el mismo machete, le vuela machete a todo. Eso es una práctica que debe eliminarse en cualquier cultivo, porque si hay un árbol infectado y le pego un machetazo, me lo llevo y le pego un machetazo a uno sano, de una vez lo infecto y hago un reguero de la enfermedad. Entonces, lo que tengo que evitar es hacerle heridas a los árboles. Es igual como todas. Digamos, siempre, digamos, para que una enfermedad entre, bueno, debe haber un patógeno, un hospedero, y también debe haber un medio por el cual entra la enfermedad. Entonces, uno tiene que chinear mucho los árboles. Otra cosa es que si yo voy a hacer un corte, perdón, voy a hacer una poda,
Hay unas podas que son un tanto agresivas para árbol. Le tengo que quitar una rama que es una rama gruesa. Ok, cuando yo quito esa rama gruesa, y gruesa o mediana, yo tengo que aplicar un protectante, un protector. Yo hago una mezcla facilita, es pintura de agua con un cobre o pintura de agua con un fungicida. También se puede usar los que tienen agricultura orgánica cuando hacen el sulfocalcio, ese remanente que queda, una pasta que queda, eso es buenísimo para curar, para hacer los cortes digamos, cuando uno hace las podas. Hay otro producto que se me olvida. Bueno, Fitosan también sirve. Eh, el Fitosan sirve. Otra cosa que se recomienda, ya es como una práctica. Usted maneja el cultivo, digamos, a su experiencia, pero hacer podas, digamos, podas después de septiembre, pucha, es complicado porque viene septiembre, octubre, noviembre, son épocas que va a venir mucha agua. Entonces va a haber mucha humedad, inclusive nos atacan frentes fríos y nos atacan, bueno, fenómenos naturales. Entonces en esas épocas, pucha, es mejor como no hacer una poda muy, que vaya a causar más bien trastornos. Yo tuve una experiencia de ver una plantación que al señor le dijeron cómo, dieron una charla de cómo podar un árbol y él ya vio la charla y vino a finales de agosto y podó todo y se le murieron casi un 40% el señor después se enojó mucho y de todo, pero por eso les estoy haciendo esta recomendación de que en esta área no podemos, después de septiembre mejor no, ya no, si ya, eh, por ejemplo, si hay un chupón y yo lo quiero quitar, ahí sí lo quito y le pongo curacorte bien curadito y ok. Otra cosa sería hey, sí, yo voy a hacer, bueno, para los que no son orgánicos, yo me he obligado a hacer una formación, entonces yo hago una aplicación de un fungicida, yo días antes preparo el árbol para meterle, digamos, ese estrés digamos, de la poda, pero yo lo protejo. Primero lo curo, digamos, lo preparo, después corto y lo protejo. Entonces, todas esas cosillas hay que irlas teniendo mucho. Otra cosa es de evitar siembra de material uniforme. Anteriormente, eso es una práctica que hacía anteriormente, se sembraba todo de la misma variedad y llega una enfermedad y pucha, se lleva todo porque no hay variabilidad genética. También injertar sobre patrones que no tengan resistencia a enfermedades, y eso es digamos, en todas las enfermedades. Ahora, esta es una diapositiva de los síntomas del machete, del mal del machete. En la hoja, digamos, la hoja se queda gran tiempo ahí en el árbol, la hoja no se cae inmediatamente, dura ahí un montón de tiempo. Entonces uno por eso reconoce esa enfermedad que es el mal del machete y debe dejarlo ahí. Antes se hacían se cortaba el árbol y se quemaba y todo eso, pero eso lleva su costo. Hay veces dejándolo quietico y no haciendo mucho reguero, haciéndole un buen drenaje ahí para que el agua tal vez de ese árbol no se vaya para los otros árboles. Son medidas que se pueden, digamos, realizar para evitar que la dispersión de ese. También hay otra enfermedad también pero esa es igual que el café, la roselinia, que es o enfermedad estrella. Esa es igual que en el café. Usted la puede ver porque, digamos, cuando uno le quita la cáscara, tiene como una estrellita blanca, como un honguito. Eso se da mucho cuando hay mucha materia orgánica. Entonces, si uno empieza a tener problemas de eso, hay que alejar un poquito la materia orgánica del árbol. No hay que eliminarla completamente porque más adelante vamos a ver por qué es que la necesitamos. Atención a esta enfermedad. Esta enfermedad, gracias a Dios, no la tenemos, porque esta es enfermedad, si las otras enfermedades que le hemos dicho son peligrosas, esta es más destructiva. Esto es, pucha, esto es una, Dios quiera que no nos llegue y que cuando llega podamos controlarla o aislarla, porque es una enfermedad digamos, muy perjudicial para el cacao, ¿ok?
Es una enfermedad más dañina para el cacao, es causada por hongo, ataca todas las plantas produciendo, digamos, en crecimiento, produce crecimientos anormales en brotes, ramas, cojines, flores, frutos, o sea, ataca todo. Ataca las plantas en vivero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso se propaga por medio de la semilla. Ya en la semilla va. Hay enfermedades que no, que ofrecen la ventaja que en las semillas no van. Pero esta, digamos, esta es la escoba bruja. eh, eh, Va en la semilla, va en las varetas, va en la mazorca, va en la planta, va en todo va. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, estos síntomas, esta es la foto que pude, digamos, que se puede conseguir. Como nosotros no la tenemos en el país, no hay mucha, digamos, no hay mucha literatura ni hay mucha foto. Lo que sí debe llamarnos la atención es que cuando los brotes se encarrujan, cuando los brotes se ponen negros, hay que tener mucho cuidado. Eso es como como cuando usted intoxica una plantación, así se empieza a ver esos brotes que digamos, están bien y de un pronto a otro como que se ennegrecen, se encarrujan, salen unas llagas, salen en la planta, salen unas llaguillas como rosadas. Todo eso son, bueno, y los frutos se deforman. Eso, si usted ve algún síntoma de eso, no toque esa planta ni deje que nadie entre a la plantación. Inmediatamente póngase en contacto con nosotros porque nosotros tenemos que ir a ver para traer muestras al laboratorio y ya abrir este proceso ya digamos, a nivel nacional de mitigación para esa enfermedad. ¿Ok? Este va a ser el principio, digamos, el fin de la primera parte de las enfermedades, de las poquitas que tratamos. El cacao tiene más, pero solo tratamos esas, digamos, como para ir introduciéndolos a ustedes en el control de la enfermedad. Okay, vamos a buscar el segundo principio. Es buscar el equilibrio entre el medio ambiente, el crecimiento del árbol está íntimamente relacionado con el lugar que crece y las condiciones climáticas. Vea, todo productor que quiera sembrar cacao debe de tener el conocimiento de qué cantidad de lluvia, cuál es la intensidad, cuál es la frecuencia, cuáles son los promedios anuales que necesito. Eso es muy importante porque, digamos, el cacao necesita, digamos, agua, bastante agua. Si usted no, más si usted está en áreas donde los veranos son muy largos y entonces usted tiene que poner riego y si no tiene riego, hay problemas, ¿verdad? No es que no va a poder, pero sí es, acuérdese, acuérdese que usted tiene que competir con gente que ya está, digamos, usando las tecnologías modernas, las tecnologías de punta. Entonces usted tiene que ir, lo que usted tiene que ir es capacitándose y buscando todos los puntos que lo puedan, digamos, que lo puedan afectar. La temperatura, muy importante. La temperatura varía, digamos, en varios vías. Por ejemplo, temperaturas menores a 21 grados inhiben la producción de flores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una plantación de cacao y necesito que el cojín floral me produce, qué sé yo, 30 flores, que es lo mínimo que yo necesito. De esas 30 flores, yo pierdo 20, 30%. Entonces, ya me quedan muy pocas mazorcas. Si yo me meto cabeza y siembro cacao en un lugar donde me voy a ver afectado por la temperatura, yo voy a llevarlas de perder, ¿verdad? Yo tendría digamos, un bajonazo en lo que es producción de mazorcas. La temperatura es muy importante. El periodo de maduración, los frutos en meses calurosos
desde que duran 145, bueno, desde que se polinizan hasta que llegan a la maduración, 145 en días calurosos y en fríos hasta 157. Entre más arriba me vaya yo, digamos, eso se va a ir, digamos, alargando los días de maduración. Por eso es que el cacao lo siembran casi en zonas que son calientes, ¿no? Temperaturas medias mensuales, usted tiene que saber cuál es la temperatura del lugar donde usted va a sembrar cacao. Condiciones climáticas, la luminosidad. Bueno, la luminosidad es muy importante, lo que es, digamos, la sombra. El calor funciona formando tejidos, digamos, y la iluminación nos ayuda en la formación digamos, de tronco, rama, hojas. Después, dependiendo de la iluminación, así va a ser los requerimientos de agua o los requerimientos nutricionales. Entre más luz tenga yo, entre más luz me llegue, la planta, digamos, la planta es una bomba extractora de agua. Entonces, para regular todos sus procesos, ella empieza a bombear el agua y entre más luz le entre, más agua necesita y más nutrientes y por ese lado va la cosa. Por eso usted tiene que manejar la sombra, ¿va? Ni mucho que no me dé, sin mucha sombra que no me dé o muy poca que me seque, que me cause, digamos, que me seque la temperatura. En los primeros años de sembrados, 2 o 3 años, ¿verdad? Dependiendo de usted usted lo siembre, el cacao requiere más cantidad de sombra, ¿no? Y como va disminuyendo, como se va creciendo, la sombra hay que irla regulando, digamos, digamos, comenzar a regular y también cuando comienza a producir. Esto, por eso es que hay veces sembramos, digamos, sombras temporales y después sombras sombras que van a ser permanentes. La altitud tiene que ser lo más favorable, es entre 0 a 900. No se sabe, digamos, usted me pregunta a mí, ¿qué pasa más de más de los 900? No hay digamos, una referencia para yo decirle, no, es que no sirve o sí sirve. No, tenemos datos de cacautales hasta los 900 y hay que acordarse que ya por malicia indígena o por experiencia, entre más arribita, ya la luminosidad es menos, las temperaturas son más bajas, entonces nos va a costar más llegar a la maduración. Aquí viene una importantísimo. Este tema es, oiga, esto es una cosa lindísima. La floración del cacao. La floración del cacao, oiga, es una cosa muy, la floración y la polinización del cacao es un proceso muy complejo. Es bueno que el cacautero por lo menos tenga noción de eso para que él se vaya preparando para ser un productor de excelencia. Entonces, ahí usted puede observar en esa fotico la mano esa mano de una muchacha, porque le veo la uña muy bonita. La florcita es una florcita muy pequeña. La florcita se produce en los troncos y en las ramas principales o lo que llamamos cojines florales. La flor no siempre se fecunda a sí misma por su formación y necesita polen de otra flor o otro árbol para su polinización. Aquí abajo vemos una florcita. La estructura de la flor, digamos, es una flor muy pequeñita y la estructura de la flor hace que los polinizadores sean muy, digamos, por decirle una palabra, como muy seleccionados, o sean pocos. Esta flor no puede ser fecundada por abejas, porque la abeja es muy grande y no le puede entrar, digamos, a la antera, que es donde está el polen, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esa flor también hace como una cápsula adentro que tiene unos pelitos que no es cualquier insecto el que puede entrar ahí. Entonces, eso es para que vayamos tomando en cuenta porque más adelante vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Ok, debemos proteger los cojines florales porque si son dañados no volverán a producir flores. Okay. El cacao debe cortarse, no hay que arrancar, torcer ni jalar a la hora de cosecharlos. Eso
se deben cortar con tijeras, podar con el bajadora bien afilada. Yo vi un muchacho con una bajadora que tenía una destreza, tocaba y apañaba y echaba en un, digamos, en un bolso que él llevaba. Digamos, ya eso va dependiendo de la destreza del cortador. Las flores del cojín no se abren todas al mismo tiempo, por eso usted en las plantaciones de cacao ve unos cacaitos más pequeños, otros más grandes. Ok, aquí viene cosas muy importantes a tomar en cuenta. La mayoría de las veces la mayoría no, el 95% del cacao se hace por polinización cruzada. Las variedades de cacao tienen características genéticas que no pueden autopolinizarse por incompatibilidad. Muchas variedades de cacao ni con ellos mismos se polinizan. Entonces hay que traer polen de otros árboles, digamos, de un donador. Es necesario que un agente encargado sea de llevar el polen de árbol donador a un receptor. Aquí es donde viene la avispita, ¿va? La polinización más importante del insecto se hace por una avispita pequeñita, pero pequeñísima, llamada Forcipondia o Forciponia, como usted la quiera llamar. Es de tamaño diminuto, que crece en las malezas de la hojarasca húmeda, que se forma en el suelo y en las hojas de la musácea. Esta mosquita bueno, entre comillas la podemos ver porque es muy pequeñita y solo si usted ya se dedica ya minuciosamente a buscarla, la puede ver porque ella es muy, muy, muy pequeñita. Pero digamos, esa avispita se ve en todas las plantaciones de cacao. Desde Perú, desde abajo, desde Brasil, Perú, Trinidad, Colombia. Ella viene, digamos, en todos los lugares donde siembra cacao, ahí se ha visto. Esa mosquita mide aproximadamente de 1 a 3 milímetros de largo. El ciclo de vida es de 28 días. Y las hembras depositan los huevos en los lugares con alto contenido de humedad. Es muy importante. El estadio de huevo es de 3 a 4 días, la larva de 7 a 10 días, la pupa de 3 a 4 días y el adulto dura de 12 a 16 días. O sea, es un insectito, o sea, una avispita de muy corta duración. Por eso al año son muy, digamos, hay muchas, se reproducen muchas veces al año. Ok. En un principio, las larvitas se alimentan de materia orgánica en descomposición y hay que tomar muy en cuenta esta característica. En general, la Forciponia se presenta características como sensibilidad y movimiento por la luz. Ok. Desde naturaleza poiquimiotérmica, esa palabrita es que esa avispita no puede regular su temperatura por ella misma. Esa palabra es que ella carece de un mecanismo que, digamos, que le regule la temperatura. Ella regula la temperatura o tiene la misma temperatura que el ambiente donde ella se desarrolla. Por lo tanto, ella necesita humedad porque si no hay humedad, ella se muere. Y también hay que tener mucho cuidado con cuando hay claros muy grandes donde hay, digamos, mucha exposición a la luz. Ella no se arrima porque ella es muy frágil. Ella, digamos, es un insecto benéfico muy bueno, pero es muy, muy, muy susceptible. Esa mosquita es, digamos, delicadísima. Esa mosquita, con cualquier cosa usted se la pues pucha. Ok, me dice que tengo que socarse, es que me emocioné mucho. Ok, la principal, no usar insecticidas en floración, mantener una buena cobertura de hojarasca, evitar claros muy grandes sin sombra, sembrar musáceas en varios sitios de la plantación, eso ayuda mucho. En épocas de floración, depositar frutos y cáscaras de frutas dentro de la plantación, picar vástagos y musáceas en trozos grandes para que se puedan ser hospederos del insecto. Muy importante es que lo bonito que tiene esta mosquita es que ella tiene, digamos, en la pancita, ella tiene como una lijita. Entonces ella se mete en esa cápsula de la hoja, da unas vuelticas ahí porque ella se siente segura, se impregna de ese polen y cuando sale, ella tiene que salir con la pancita para arriba y entonces en ese momento es que
polinice el cacao. Vean que la polinización del cacao es muy compleja. Así es que usted tiene que cuidar esa. La recomendación es que cuide eso, ¿eh? Cuide, no aplique insecticidas, no aplique insecticidas no aplique insecticidas en época de floración. Provéala de vástago en épocas altas. Acuérdense que las épocas altas de floración así rápidamente son marzo, mayo, abril, mayo, junio, épocas más altas. Después hay otra época en octubre, noviembre, diciembre. Hay que cuidar esa mosquita. Ok, sigamos porque dice que tengo mucho tiempo y que esto es el principio número 3. Utilizar material genético de alta producción tolerante a enfermedades. Esto es una cosa importantísima para todo productor de cacao. Material genético que tengo que sembrar, existen 3 tipos, el criollo, el forastero, el trinitario. No puedo andar mucho en las descripciones. El material que se adapte a las condiciones del lugar, tolerancia a la enfermedad es importantísimo, buena producción, más de 30 mazorcas por árbol. Ojo, productores, más de 30 mazorcas por árbol. Si usted es ganadero y tiene un lechero y tiene una vaca que le da así 3, 4 botellas de agua, usted la elimina. Si usted tiene un árbol de mala producción, usted tiene que cambiarlo. Acuérdense que la producción de cacao va a ser 25 a 30 años. Usted no puede hacer lujo de tener un árbol malo. Semillas de más de 1 gramo de fermentado es bueno pesar las semillas cada cierto tiempo, a ver cuántas semillas, el peso de las semillas. El número de mazorcas para producir 1 kilo de cacao fermentado seco es de que sea menor a 25, calidad, lo que ya habíamos hablado, calidad apetecida por el comprador. El comprador me va a pedir sabor, me va a pedir amargor, me va a pedir astringencia. ¿Cuál es el híbrido que me da todas esas condiciones para yo poder satisfacer las necesidades del agricultor? Que no tenga dificultades para polinizarse. Acuérdense que hay unos que ni ellos mismos se polinizan. Hay que buscar polen de otros árboles. Entonces, aquí un estudio así rapidito. En Colombia, en la universidad se hizo un estudio que el 54% de los árboles producían menos de 20 mazorcas, en unas fincas que se tararon ahí, el 25 producía 21 a 30 y solo el 9% árboles producía más de 90 mazorcas. Esto es un indicador de que andamos mal con las plantaciones de cacao. Para producir 1 kilo de cacao se necesita 25 a 30 mazorcas, que es un clon, es un conjunto de plantas genéticamente idénticas producidas de forma asexual a través de injertos, acodos, yemas. Acuérdense que el cacao es de polinización cruzada. Yo no puedo usar semilla para producir una plantación de cacao porque el 50% digamos, de la génesis me lo aporta la madre y el 50% del padre que no sé ni de dónde vino ni sé de qué es. Entonces yo no puedo usar semilla. Yo la semilla la uso para producir patrones para hacer injertos de árboles promisorios que más adelante vamos a hablar. Fijar, preservar y producir características deseables de la planta. El cacao es un cultivo, necesita un 95% de polinización cruzada, polen de otros árboles, vecinos y compatibles. Eso es muy importante porque yo no hago con tener un montón de árboles si no tengo compatibilidad con ese híbrido que estoy sembrando. Importantísimo este video, la investigación es muy cara, la investigación es carísima. El pequeño productor, el mediano, no puede dar el lujo de estar investigando. Entonces, el CATIE nos provee a nosotros de información de primer mundo, información de gran utilidad. Esta información está al alcance de todos, está en internet, está en el MAC, está... o sea, es de dominio público. Todo productor de cacao tiene que tener este cuadrito porque este cuadrito me indica la compatibilidad que tengo entre los clones. Por ejemplo, yo siembro CATI R1, este de verde, y con él mismo sí es compatible, con el CATI R4 compatible, pero si yo me voy aquí digamos al CC 137,
Dice que es interincompatible. Eso es interincompatible, quiere decir que ni a palo o sea, que es como echarle aserrín a la flor, no la va a polinizar. Entonces, aquí describe cuál es autocompatible, intercompatible, autoincompatible e interincompatible. Unos que tienen cierta incompatibilidad, pero el que es interincompatible es que no se poliniza con nada, ¿va? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ese cuadrito se los dejo ahí, nada más, no puedo andar mucho por el tiempo. Importantísimo, las variedades que está recomendando el CATI son estos R1, R4, R6. Muy importante, señores, si usted va hacia la excelencia en el cultivo, debe identificar lo que usted lleva a la finca. Usted debe saber qué fue lo que sembré, qué fue lo que llevé, porque esta es una zona que usted, digamos, usted no ha sembrado, no tiene experiencia, entonces usted tiene que sembrar y ver cuáles son los que mejor se desarrollan en su finca, cuáles son los más promisorios, los que más mazorca le dan, los que más sabor. Usted debe tener visión al sembrar, usted debe de irse proyectando. Por ejemplo, usted tiene un cliente, usted siembra por hileras los catios, ¿va? Y de un pronto a otro, acuérdense que ahora hay un montón de catadores, ahora todo es por catas, el café lo tasan por taza y por grados, y por el cacao, el cacao es amargor, astringencia, etcétera, etcétera. Si usted tiene la oportunidad de cosechar su cacao y fermentarlo separado por variedad, y usted se consigue un buen cliente y le dice, yo quiero ese cacao que usted me dio. Entonces si usted tiene identificadas las variedades, usted inmediatamente empieza a cosechar ese café y venderlo a un mejor precio y a reproducirlo. Aquí hay una empresa grande que perdió un cliente muy grande en Inglaterra, porque le hicieron le mostraron una variedad y se la cataron y todo, y el cliente dijo, sí, la compro y se la pago a tanto, y le mandaron otra cosa que no era, ¿va? El primer año le mandaron la que era y el otro año no le mandaron la que no era. Entonces, ¿qué pasó? Perdió el cliente y no lo ha podido recuperar. Acuérdense que los catadores tienen una lengua que, bueno, que eso es como una computadora, ahí no sé, a ellos no se les puede mentir. Hay unas variedades que es el ecuatoriano, que es muy buena, pero es muy dulce para la familia, lo mismo que te hace, es un trinitario de alta floración, excelente producción, pero muy, muy dulce para la monilia, entonces estas son clones recomendados para Portingertus. Aquí ya para terminar, es muy importante hacer observaciones en las fincas. Usted, como productor de cacao, usted debe ser un observador de su finca. Usted en su finca debe seleccionar árboles, superárboles que le dan buena producción, bastante de mazorcas, granos grandes que son resistentes a enfermedades, pero se deben de identificar que se enferman menos, que etcétera, etcétera. Pero ojo, tiene que tener cuidado porque puede ser que usted un árbol lo haya sembrado. Por ejemplo, usted viene sembrando y ese árbol le cayó en un hueco que había tirado basura y se le hizo pura materia orgánica, entonces el árbol se desarrolló muy bueno, entonces no tiene las mismas condiciones que los otros. Otra cosa es que si el árbol le pegó más sol o si el árbol tenía, digamos, una fuente ahí que le tiraba un poquito de agua, entonces se hizo ya, mejores condiciones. No, árboles con igual de condiciones, pero que se desarrollan extraordinariamente, usted tiene que separarlos, marcarlos, visualizarlos, para que usted pueda agarrar varetas de ese árbol, ese superárbol. Digamos, es como una finca ganadera tener un toro bueno. Usted, con un toro bueno, usted saca crías buenas. Digamos, usted tiene árboles buenos, usted va a cambiar haciendo digamos, el cambio de copa. Ok, todos los árboles, sean buenos o malos, deben ser estudiados por medio de 2 cosechas. Eso es muy importante. Usted no puede dejarse, digamos, un árbol que no tiene ni 2 ni 3 años y ya está diciendo, no, ese árbol no sirve para nada. No, hay que. Ahora, hay otra cosa, tenga cuidado. Hay árboles que no producen cacao, pero tengo que tenerlos porque me producen polen, que es muy importante para la polinización. Entonces yo no me puedo volar todos los árboles malos, sí, tengo que dejar distribuidos
árboles que me producen, en esas variedades del cati, hay unos que son malos productores y que hay que tener unos porque son buenos productores de polen. Entonces, acuérdese que el polen es digamos, un insumo importantísimo en la producción del cacao. Después, cuando usted tiene árboles malos, usted tiene que ir poco a poco cambiándolos. Usted, tener un árbol malo digamos, usted va perdiendo porque lo mismo, usted tiene que echarle el mismo abono a un árbol bueno que a un árbol malo. Entonces usted cuando va abonando no va a decir, mira, este está malo, está bueno, no va a decir, no, eso es usted tiene que, el árbol malo tiene que irlo marcando y tiene que hacer un cambio de copa. ¿Cómo se hace el cambio de copa? Bueno, hay varias maneras. Usted, si quiere, digamos, le vuela cegueta y sale un hijo y en ese hijo usted le injerta una yema o le injerta una vareta. También puede hacer ahí en fincas hemos hecho injertos de parche. El injerto de parche es muy bueno porque usted, ahí el arbolito ahí tiene unas mazorquillas y usted ahí las aprovecha. Y la misma sombra me ayuda digamos, la misma sombra del árbol me ayuda a conservar digamos, ese injerto de chapa. Aquí en unas fincas hemos hecho unas pruebitas, viera qué bonito. Al principio hicimos 5 para demostrarle al productor cómo se hacía y ya él vio el cambio y entonces ahora ese mismo productor, hay uno que ya tiene más de 150 ya hechos por él y todo y ya se va quitando lo malo, porque hay gente que le han regalado árboles de cacao, hay gente que y no sabe ni qué es lo que tiene. Acuérdense que tengo que tener árboles de más de 30 mazorcas por año. Ok, esta fotico es hacia lo que todos los productores de cacao queremos que vayan hacia la excelencia, a tener sus familias, digamos, con buenas condiciones de vida y producir productos agregados. Debemos ir mentalizándonos en darle un valor agregado al cacao. Eso es digamos, el éxito, porque ya se ha visto que la materia prima, sí se produce, pero me la pagan menos y debemos unir esfuerzos para hacer que el productor llegue a darle un valor agregado al producto. Entonces eso sería todo por este momento y muchas gracias por la atención y disculpen que me extendiera tanto que se emociona uno y estos son apenas 3 puntos y tocaditos por encima. Saludos, Fernando. Excelente okay. La presentación. Ahí vamos tranquilo con el tiempo, ahí no se preocupe. Ahí vamos a revisar algunas consultas o comentarios que nos han generado, ¿verdad? La estimable audiencia que ha estado por acá. Aquí siempre nos siguen, ¿verdad? Y los saludamos, ¿verdad? Nuestros amigos y digamos compañeros, porque trabajamos bajo una misma línea, bajo el desarrollo. Son los compañeros del Gato Sur Alto. Dicen que nos podría mencionar cantidad promedio de producción por hectárea de cacao seco, según las variables mencionadas que son las más productivas según el CATI. No sé si tendrás ese dato por ahí, Fernando. Eso, nosotros aquí a nivel de Cantón todavía no tenemos esos datos, porque las plantas, bueno, hay, por ejemplo, Copeagri tiene un proyecto muy grande y ellos sí ya tienen producciones, digamos, considerables, ya tienen, ellos sí podrían tener un dato. Nosotros datos de producción en cuanto a los híbridos no tenemos en este momento. Digamos, porque apenas se están trayendo, hay fincas que tienen 2 años, otros 4, hay fincas que tienen hasta 5 años, pero han sido, digamos, muy mal manejaditas, les ha faltado más, digamos, como más formación, más poda sanitaria, más poda de formación y un poquito más de programa de fertilización. Entonces, datos así como en este momento no contamos con esos, digamos, de la zona no contamos con esos datos todavía. Ok. Perfecto, continuamos, vamos a revisar. Dice que también los amigos del Gato Sur Alto, ¿es posible que nos podamos evitar costos de producción del cultivo de cacao? Sí. ¿De producción y por qué medio los podemos solicitar? Correo electrónico. Ok, sí, nosotros tenemos unos avíos aquí en el MAC por medio de mi correo, que es
ffallas@mac.go.cr. Ese es el correo. Yo le puedo mandar esos avíos. También le puedo mandar a cualquier persona que me lo solicite los libros en PDF digamos, donde nosotros nos agarramos para tener toda esta información. Esos libros son de dominio, digamos, de dominio público. Esos libros son importantísimos. Digamos, esos libros son orientados a la producción orgánica de cacao. En realidad son muy buenos porque digamos, lo van llevando hacia una producción orgánica y digamos, y compatible con el medio ambiente. Entonces, es muy importante que todo productor empiece a generar conocimiento hacia esa línea, digamos, hacia lo orgánico, que es, digamos, hacia lo que vamos nosotros, a la agricultura orgánica. Y el cacao, sí, es dificilillo, sí, pero con buenas prácticas agrícolas, con buenas prácticas culturales, buenas prácticas de cultivo, sí se puede lograr y hacia eso es lo que debemos ir. Continuamos, gracias Fernando. Dice Carlos, saludos Carlos, ¿qué tal el tema de mercado con datos reales en precio que no sea especulación? ¿Qué datos o qué alternativas se visualizan con el tema de precios, Fernando, con okay. El mercado? Eso es un tema, por el momento es un tema bastante complicado. La pandemia nos ha contraído ese mercado. Aquí, por ejemplo, yo tengo unos productores que ellos están vendiendo, pero poquitos, digamos, muy poco lo están vendiendo. Copeagri ya tiene tamaño poquito embodegado porque la pandemia nos ha contraído los mercados. Nosotros esperamos que ya cuando pase esta pandemia se normalice la situación y se vuelvan a abrir los mercados. El mercado de cacao venía subiendo un poquito ahí, pero ahora con la pandemia se paralizó y la verdad es que estamos con problemillas de comercialización. Ok, continuamos. Vamos a ver si existe algún otro comentario o consulta, si no ok, gasto todavía útil de una plantación de cacao. Por eso escuché que eran 20, 25 años, pero ahí usted me lo recuerda, me lo refuerza. Sí, digamos, una plantación, digamos, mantenida, bien mantenida, dura 25 o 30 años un árbol de cacao, produciendo cacao, digamos, sostenible, ¿va? Que usted le brinde todas las condiciones. Acuérdese que usted va a sembrar híbridos. Es muy importante que la gente sepa que una cosa es sembrar cacao del que teníamos antes y otra cosa es el híbrido. El híbrido es más exigente en suelos, más exigente en manejo, en fertilización. Él tolera las enfermedades, pero tampoco es que tiene una resistencia. Yo tengo que chinearlo, porque si yo no lo chineo no me dura ni un año. O sea, la cuestión es sostenible en el tiempo, brindándole las condiciones que él necesita. Por eso usted cuando siembra cacao tiene que tener sus programas de fertilización, programas de manejo de enfermedades, programas de control de maleza, usted tiene que tener un programa de drenajes, de conservación de drenajes. Muchas veces la gente hace un drenaje y nunca lo vuelve a dar mantenimiento. Entonces, tener un drenaje mal mantenido es como no tenerlo. Entonces, digamos, si usted es vamos a ver, hay una definición ahí que dice que actualmente usted para ser productor de cualquier, de café, cacao, rambután, guanábana, lo que sea, usted no puede ser un productor yuquero. El productor yuquero siembra la yuca y la deja botada y después llega a los 6 meses y la arranca y la echa en un saco y la fue a vender. No, actualmente se siembran variedades muy, digamos, buenas y todo, pero necesitan mucho manejo, mucho mantenimiento. Entonces, es por eso que nosotros como MAC damos esa asesoría para llevar, digamos, irle dando la mano al productor para que salga adelante con su producción, para que diversifiquen su finca, pero diversificar digamos, con sus programas son sus buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo del cultivo.
¿Ok? Listo, Fernando, gracias. Listo. Dice Gatsu Alto, los compañeros por acá, ¿es posible que nos comente acerca del ciclo de producción del cultivo cacao? ¿A qué edad empieza a producir? Depende, vea, depende de donde usted lo siembre, ¿va? Dice que ya a los 2 años se empieza a producir, pero eso va a depender de la altitud, va a depender del manejo, digamos, del manejo de las buenas prácticas que usted realiza. Yo he ido a plantaciones de 4 años que parece que tienen 1 año y medio. Eso, digamos, supuestamente estos híbridos ya a los 2 años producen las primeras mazorcas, ok, 2 años, 3 años, 4 años. Ya, digamos, a partir del 4.º año ya el árbol ya tiene que estar produciendo lo que va a producir. Por eso les hacía cuando di la charla, que el árbol debe dársele, depende del lugar donde usted lo siembre, ¿verdad? Depende de la altitud, debe darle por lo menos 2 años de observación. Si puede darle 3 años, acuérdese que el cultivo, digamos, 25 a 30 años que va a estar durar produciendo cacao. Entonces usted tiene que observarlo, pero el cacao ya de 3 años ya tiene que estar produciendo. Gracias, Fernando. Dice Mario Ureña, ¿cómo se puede conocer cada variedad? Dice, ¿cómo se puede distinguir? En ese caso sería. Ok, primero, por ejemplo, usted va al vivero, un vivero que está en Santa Cecilia de Pejivalle, de los Guevara. Los Guevara son digamos, un vivero muy serio. Ellos tienen identificadas las variedades. Entonces le van a vender a usted, mire, esto es R1, este es R4, este es R6, ellos se lo dan a usted bien identificado. Porque acuérdese que usted para estos híbridos se recomienda sembrar los 6. Tiene que sembrar los 6 porque unos son buenos productores, otros no son tan buenos produciendo, pero son resistentes a la enfermedad, otros son buenos productores de polen, entonces usted tiene que llevar todas las variedades. Ahora, aquí, por ejemplo, Copeagri ya va avanzando y ellos dicen, sí, esta es la variedad que me está funcionando mejor. Perdón, pero sí tengo que tenerle a la par otros que me produzcan polen, otros que me produzcan variabilidad genética. Yo tengo que tener los cinco clones, digamos, se recomienda sembrarlos por hileras, pero digamos, sembrarlo en hileras es cuando usted hace su jardín clonal, porque una de las cosas que usted tiene que hacer en su finca es hacerse un jardín clonal, una cosa que usted está seguro de que la variedad que usted va a injertar sea tal. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo me hago un jardincito clonal, traigo las 5 variedades, las siembro bien identificaditas todas, bien con su plaquita. Hay que tener mucho cuidado. En una finca nos sucedió que trajeron un trabajador, él no tiene la culpa, un indígena, y vio las plaquitas muy bonitas y las agarró todas y las guindó todas en un árbol. Pero gracias a Dios el señor tenía un mapa del área que había sembrado. Entonces agarramos otra vez las plaquitas y las pusimos en orden. Hay que sembrarlas, marcarlas con plaquitas y hacer un plano que me indique variedad por variedad dónde está sembrado. Pero sí, digamos, ese vivero, los Guevara, sí le puede vender a usted las variedades para que usted inicie su jardín clonal. Ahora, acuérdese, señores, empiecen por poquito, media hectárea, con media hectárea usted empieza a generar conocimiento, usted empieza a manejar el cultivo. Si le salió un buen negocio, si usted agarró un buen cliente y le dice, yo le compro tantos toneladas de cacao, yo me hago grande. Pero si yo siembro un montón y después no tengo mercado, yo voy a estar en problemas. Primero, media hectárea yo la puedo mantener ahí azorradita, yo la puedo mantener cuidadita, ¿verdad? Que me produce un poquitito. Hablo con Marvin Arias, Marvin Arias ese es un productor que vende cacao a San José y él me lo compra, porque en poquito lo puedo manejar para hacer conocimiento, para irme metiendo en lo que es el cultivo. ¿Ok? Gracias, Fernando. Dice Dini Reyes, buen día, ¿pueden mencionar el tipo de árboles que puedo sembrar para que me ayuden a polinizar? Ok, el CATI tiene un libro y en ese libro tiene
digamos, las descripciones de los híbridos. Por ejemplo, así, a grosso modo, ahí le describen a uno. El KTR1 tiene acidez suave, carácter frutal, muy agradable, gusto moderado, y así los van describiendo. Ellos tienen, digamos, en esos catálogos que ellos tienen, ellos describen los que son más buenos para polinizar. Continuamos. Mónica Porras, hola, buen día, saludos desde Buenos Aires, saludos Mónica por seguirnos todas estas transmisiones, buen día. Vamos a ver, Marireña, hola Marisa desde San Juan Bosco, saludos ahí, coterránea, pueblo vecino, Concepción, saludos. Creo que por ahí, creo que estamos, Fernando. Estamos. Le cedo el espacio para que se pueda despedir de esta tan amable audiencia. Muchas gracias por la atención prestada y decirles que aquí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos en la mayor anuencia de ayudarlos, de guiarlos digamos, para que, digamos, su producción agropecuaria tenga, digamos, buen norte, para que tenga éxito. Muchas veces uno, bueno, ahora con la pandemia es que nos ha limitado un poquito, pero hay personas que, digamos, nos apasiona ir a donde hay un cultivo, digamos, a brindar el poquitito que a través de los años uno digamos, ha conseguido. Hay gente que lo ha orientado a uno mucho a través del tiempo y hay gente que yo le agradezco mucho que me ha, digamos, brindado su conocimiento para que yo lo pueda transmitir, y así como ellos me lo transmitieron, todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos en esa anuencia de brindar la asesoría técnica para el agricultor. Muchas gracias por la atención y estoy a la orden. Muchas gracias a Fernando, despedirlo, ¿verdad? Gracias por esta charla tan interesante, ¿verdad? Un cultivo que, como se mencionaba hace mucho tiempo, desde hace mucho que se da en Costa Rica, en la zona, y es un cultivo histórico, ¿verdad? Agradecer a todas las personas que han estado conectadas, viéndonos o siguiéndonos por los diferentes medios. Como le repetí, agradecer a Fernando. Estaremos posteriormente informando las siguientes charlas o conferencias que se van a estar dando por este medio, señalando temas, hora y los presentadores que van a estar con nosotros, y seguir invitándolos, ¿verdad?, que sigan participando en estas charlas. Las mismas van a quedar grabadas y los pueden seguir viendo por medio del Facebook, y agradecerles de antemano a todos los que han estado con nosotros el día de hoy, aquellos que van a ver esta charla que, como lo mencioné, va a quedar grabada. Que tengan buen día y que estén bien.